María Luján Batallán está buscando títulos. Ismael Bermúdez con nosotros, que nos va a contar un poco si realmente es necesaria una reforma impositiva. Ismael, ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, y queremos escucharte un poco a vos, después de haber escuchado lo que era el aumento que dio respecto al costo de vida el INDEC, que no se ha subido lo que es el tope para ganancias, y en definitiva la reunión que van a tener las centrales obreras en la semana próxima, que va a dar como resultado que alguna medida por no haber escuchado para el gobierno va a haber, ¿no? Lo que pasa es que desde hace varios años el gobierno viene lucrando con los impuestos a través del expediente de no actualizarlos de acuerdo a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos vamos a tener ingresos nominales superiores, porque lógicamente, la propia inflación lleva a que las paritarias después terminen acordando quizá aumentos similares o inclusive por debajo de la propia inflación. Nuestros ingresos están así abultados, y como no se modifican las bases imponibles de los impuestos, eso lleva a que la AFIP termina siendo un socio no deseado, privilegiado de los propios trabajadores o de todos aquellos que están alcanzados por los impuestos. Un caso es bienes personales, otro caso es ganancias. Prácticamente todos los impuestos, la AFIP ha aumentado el mínimo disponible menos que la inflación, y después, por otro lado, las escalas sobre las cuales se aplican las alícuotas se mantienen congeladas hace 14 años, con lo cual rápidamente un trabajador pasa a tributar en tasas efectivas muy altas, cuando si se hubiera ajustado por inflación o hubiera estado alcanzado por el impuesto, o estaría pagando tasas muy bajas. En bienes personales, desde el año 2007 que no se actualiza la base imponible, lleva a que basta con tener un pequeño departamento o un auto para ya estar alcanzado por el impuesto. Es un impuesto que se llama impuesto a la riqueza, y es absurdo que impuesto a la riqueza esté gravando aquel que tiene un departamento quizá de 35 o 40 metros cuadrados y un auto usado de 3 o 4 años de antigüedad. Entonces, todas estas decisiones han terminado por gravar de manera muy fuerte a toda una capa de trabajadores, y eso hace que cada vez que hay una paritaria, si una paritaria hoy acuerda un 25 o un 30% de la salarial, lo que tiene que saber es que muchos trabajadores posiblemente reciban 2/3 de ese aumento, porque el otro tercio va a parar a manos de la AFIP. Claro. Y por el otro lado, y con esto termino un poco la introducción a este tema, por otro lado, la renta financiera está exenta del impuesto. Claro. Entonces, y el juego. Claro, y el juego. Por lo tanto, una persona hace horas extras, hace un esfuerzo personal, después de 8 horas se queda trabajando varias horas más y está alcanzando, por supuesto, la ganancia, y en esas horas una persona, quizá en la bolsa o en alguna timba financiera, hace una diferencia de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, que está exento del pago del impuesto. Entonces, evidentemente tenemos una estructura tributaria totalmente regresiva, con un IVA del 21% que grava el consumo, y evidentemente la gente de menores ingresos es la que más en proporción consume que una persona rica, y por lo tanto en proporción paga más IVA que alguien adinerado, con lo cual se completa el ciclo regresivo que tiene la estructura tributaria argentina. Ya lo creo. Por otra parte, yo lo que estoy viendo, suponete, ahora con el tema del 35%, el 35% a los autos importados, es a los autos que valen más de 150.000 pesos. Estamos viendo que en definitiva estamos destruyendo la industria automotriz que había empezado a crecer en el país. Por lo pronto yo ya tengo datos acerca de que, por ejemplo, las empresas que son que traen autos importados, ya sea Mercedes, Audi, BM y demás, están ya con un plan para despedir gente porque no tienen trabajo. Los mismos vendedores de las agencias de autos no venden nada y dicen, yo gano comisión y
imagínate, se llevan nada más que el sueldo básico y ellos tenían ingresos que superaban ampliamente lo que era un salario básico y de esta Claro. manera destruyen la industria automotriz, generan desempleo, ¿no? Claro, pero estamos viendo un fenómeno más general. ¿Por qué motivo? Porque no está pasando eso, sino que al mismo tiempo hay una caída del poder adquisitivo de la población, está bajando el consumo y eso lleva a que la actividad económica en general, no solamente la del sector automotor, esté descendiendo, esté bajando y bueno, y han producido ajustes, corte de horas extras, ajuste de personal en numerosas industrias, no solamente el sector automotor. Y prácticamente en este momento, bueno, es una economía que no está creando empleo, sino que al revés, hay un ajuste por el empleo justamente por esta caída del consumo, a lo cual se agrega también la caída del inversión. Ismael, Sí. Lucila Díaz Castelli te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, Buenas tardes, con sí. respecto a lo que decís, me acuerdo que hace unos días, menos de un mes, leí que incluso el Fondo Monetario Internacional, mirá lo que te digo, estaba Sí. preocupado y ya estaba haciendo, no sé, como un paper, algo así, lo leí muy por arriba, pero vos sabrás mejor, preocupado por el tema de la redistribución del ingreso, que está bajando mucho los índices de consumo, que en realidad a ellos lo que les preocupa es el consumo, ¿no? O sea que ya Sí. este es un tema a nivel mundial que si obviamente no se soluciona va a ser un problema en todos lados y principalmente acá en los países como nosotros, que somos los que más nos afecta. Claro, no, lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, en esta reunión que hubo, igual asistió Kicillof, ustedes habrán escuchado, habrán leído que el Fondo Monetario Internacional saludó, la titular dijo que estaba encantada con las últimas medidas que estaba tomando el gobierno, que son medidas de ajuste ortodoxo. Claro. ¿Por qué son de ajuste ortodoxo? Porque eso de devaluar la moneda, llegar a un acuerdo con el Club de París, subir la tasa de interés, ha subido muy fuerte la tasa de interés y eso ha llevado a una parálisis muy fuerte del crédito. Una parte del consumo argentino creció en los últimos años en base a que había cierto crédito, la gente se podía endeudar, las empresas se podían endeudar, pero ahora el costo del endeudamiento es muy pero muy elevado y está inhibiendo tanto a las empresas como a las personas a tomar crédito nuevo. Después, por otro lado, ustedes habrán visto en el caso de los jubilados, le dieron un aumento del 7% y ya en 2 meses la inflación se comió Exactamente, sí. ese aumento. La asignación universal por hijo no se aumenta desde mediados del año pasado. O sea, es una política que está llevando a un fuerte ajuste en la economía para juntar dólares y para seguir arreglando con los acreedores del exterior, pero digamos es a costa del mercado interno y eso lógicamente es muy pero muy peligroso porque podemos entrar en un círculo vicioso porque el ajuste lleva a más ajuste. Por supuesto. Y, Claro. y bueno, está el peligro de que eso efectivamente en las próximas semanas se profundice con problemas de empleo muy fuerte y sobre todo con fuerte caída del poder adquisitivo de la población. Ismael, Para ¿y ves sí. una crisis mucho más cercana de lo que se podía ver hasta ahora? Acá para la Argentina Sí. hay que esperar un poco el desenvolvimiento y las nuevas medidas que tendría que tomar el gobierno. En general, todos los economistas están pronosticando para este año bajo nivel de actividad, algunos incluso están hablando de que la economía podría caer entre un 2 y 3%, con alta inflación, una inflación del 35%, lo cual no es un cóctel muy bueno. No, Menor actividad económica y tener alta inflación. es duro. Ismael. Eso, lógicamente, Sí, buenas tardes, Luis Caturini te Sí. saluda. Vos Sí, hablabas ¿qué tal? hace un momento con Luján de reforma tributaria. Esas dos palabras juntas. de reforma no te escuché bien, disculpa. Hablabas hace un momento con Luján de reforma tributaria. Esas dos palabras hoy forman parte del lenguaje de algún político en la Argentina. ¿A alguien le interesa apuntar eso teniendo en cuenta que el votante lo que imagina es una consecuencia nefasta posterior a una reforma tributaria? Bueno, el tema es así, es ya muy necesario hacer una reforma tributaria que baje impuestos, por un lado, especialmente los impuestos al consumo, y que establezca definitivamente un impuesto a la renta financiera. No puede ser que en proporción un pobre termine
pagando mucho más que un rico. Pues un rico a través de distintas colocaciones financieras queda exento del impuesto, y el pobre al consumir, a comprar una ropa, a comprar un alimento, no puede sustraerse de pagar el IVA. Claro. Y después, si trabajas en situación de dependencia, el empleador actúa como agente de retención, te descuenta la jubilación, te descuenta la obra social, si corresponde te descuenta también el impuesto a la ganancia. Claro. Es decir, no es evadible para el trabajador como no es evadible para el pobre no pagar el IVA, porque digamos está contenido en el precio de cada producto que él consume, y él prácticamente, como el pobre, consume de sus ingresos, consume el 100%, por lo tanto el 100% de sus ingresos está alcanzado por esos impuestos. Sería muy bueno que haya un debate de una reforma tributaria completa, para terminar con estas inequidades, distorsiones, y que efectivamente termine pagando más impuesto a aquel que más tiene. María Luján Batallán está buscando títulos.